Los recordatorios creo más inmediatos para nosotros. Vamos a darle paso a Sixto con el estudio de esta noche. Bueno, hermanos, una vez más, bienvenidos a este estudio bíblico y oración. Vamos a comenzar el tiempo del estudio. Solo recordarles algunas cosas, quizá a modo de noticiero, que se han mencionado en estos últimos días o semanas. Que estaba leyendo un artículo el día domingo. Sí, el domingo fue publicado el artículo de una fuente muy confiable. Y bueno, el artículo decía, esto salió en los noticieros, que la Organización Mundial de la Salud había declarado que la cuarentena no era recomendable para luchar contra el coronavirus. No sé si ustedes escucharon o leyeron esa noticia. Claro, es un poquito tarde, ¿no? Después de 7 meses de meter a todos los países del mundo adentro de su casa y destruyendo las economías mundiales y dejando en pobreza más personas de las que antes había, es un poquito tarde para decir y reconocer que se equivocaron. Y eso solo confirma quizá lo que no solo nosotros, sino algunos hermanos, muy pocos, sí, pastores, estaban diciendo ya desde hace un tiempo de que esto no es necesario. La cuarentena no es necesaria. Nunca la cuarentena ha sido necesaria para los sanos, solo para los enfermos, pero a todos se nos metió en casa. Entonces, y creo que la experiencia para nosotros desde que abrimos nuestra iglesia, y gracias a Dios que ustedes han respondido de manera fiel al Señor y se han reunido aquí en la iglesia, y es como una resistencia en contra del sistema, sin quebrantar el principio de la sumisión a las autoridades de Romanos 13 y de Primera de Pedro. En realidad somos como una especie de resistencia en contra de un sistema falso que intenta imponer una conducta y un comportamiento que al final nos hace hacer cosas que no son bíblicas, como dejar de venir a la iglesia, o dejar de compartir el evangelio, o dejar de trabajar y cosas como esas. Así que gracias a Dios a que en nuestra iglesia no hemos tenido casos mayores desde que nos hemos comenzado a reunir, no hemos tenido enfermos de gravedad que han tenido que ir al hospital, y sabemos que en otras iglesias han hecho lo mismo y no han tenido ese problema en ya meses de reunirse. Y eso solo confirma de que esta era la ruta correcta que debíamos seguir, y gracias a Dios a que Él nos ha protegido en todo este tiempo. Bueno, le subieron un poco el micrófono, pero yo me escucho muy mal desde que le tocaron ahí. ¿No me escuchaban? Pues me hubiesen dicho. A ver, déjalo como estaba antes, Stalin, y yo voy a hablar un poco más fuerte me voy a acercar un poquito más, porque así me escuchaba mucho eco. Perdón que no estaba hablando muy fuerte para ustedes, pero bueno, entonces tengo que repetir todo lo que dije. No, pero entonces no queremos seguir alarmando a ustedes cuando hablamos de tribulaciones. Sí, es verdad que algunos han sufrido estragos por el virus, pero la palabra pandemia a veces comunica algo más de lo que realmente es, ¿no? La pandemia, cuando uno escucha la palabra pandemia, es como que wow, es el virus destructor que viene a quitar nuestras vidas. Pero no es así. Una gripe es una pandemia también, porque la definición de pandemia es algo que cruza las fronteras de un país o de un grupo y se extiende a otros países. Así que la gripe es una pandemia. Así que había un tiempo cuando las noticias solamente se limitaban a comunicar hechos. Pero vivimos en un tiempo en el que las noticias se dedican a comunicar filosofías. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, ustedes tienen que entender, nosotros tenemos que entender por medio de la televisión, por medio de la internet y la radio. Tenemos que entender que todo el día estamos escuchando filosofías y tenemos que estar preparados mentalmente con discernimiento para saber distinguir cuándo estoy escuchando una filosofía y cuándo estoy escuchando verdadera ciencia, hechos observables. Y no siempre es fácil de hacer, pero ese es nuestro llamado para no cometer errores, como muchas iglesias han cometido hasta el día de hoy. No se reúnen o apenas han comenzado a abrir, pero con demasiadas restricciones. En una ciudad como la nuestra, que
ya no tiene los estragos para nada que antes supuestamente había. Bueno, pero quería hablarles de un tema que tiene que ver con la santificación y de un pasaje que habla acerca de la santificación. Pienso, a mi modo de ver, es uno de los textos que más alimenta nuestra alma. Cuando queremos crecer en nuestra vida cristiana, es como uno de esos pasajes que nos arma, que nos dan las herramientas y los recursos necesarios para combatir con nuestro pecado interno y con las circunstancias externas que a veces pueden causar algún estrago en nuestra vida espiritual. Y es Segunda de Pedro el capítulo 1, versículos 3 y 4. Estos dos versículos de Pedro que escribe al final de su vida, él reconoce en el versículo 14 que ya estaba cerca de su muerte, y estas eran las últimas palabras de manera general a los cristianos a los que estaba escribiendo. Son las últimas palabras de Pedro para la iglesia en general, así que tienen un sentido de urgencia, de importancia particular, aparte sobre todo que es inspirado por el Espíritu Santo. Pero él quiso dejar esta especie de advertencia a los cristianos que le iban a escuchar o le iban a leer por última vez. Y estos dos versículos, 3 y 4, son una fuente de aliento para nuestra vida espiritual, para nuestro crecimiento en santificación. Déjenme leer este pasaje para ustedes. En el versículo 3 dice Pedro: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Sigan el verso 5, dice: vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en ustedes y abundan, no les dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Este debe ser entonces el fin de todo creyente. Estas son las cosas que nosotros tenemos que poner en nosotros. Versículo 5 en adelante, 5 al 7, ustedes encuentran una lista de virtudes, de recursos para una vida piadosa que agrada, que glorifica al Señor: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor. Muchos de estos elementos o palabras son repetidos en el fruto del Espíritu, que Pablo escribe en Gálatas, el capítulo 5, el fruto del Espíritu, y muchas de estas palabras se repiten allí, otras no, pero estas deben ser las características de un creyente. Estas palabras deben ser el hábito de uno que ha nacido de nuevo. Y son cosas que nosotros tenemos que esforzarnos. Por eso el versículo 5 es claro, dice Pedro: ustedes también poniendo toda diligencia. Un cristiano automáticamente no se vuelve maduro teniendo todas estas características de fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, etc. Por experiencia sabemos que esto no ocurre automáticamente. Por experiencia sabemos que fallamos muchas veces en tener paciencia, en tener dominio propio, en tener amor, afecto fraternal hacia los demás. Fallamos, pecamos. Y entonces sabemos que no es automático, y por eso Pedro dice en el versículo 5, tienen que poner toda diligencia para añadir cada una de estas virtudes a su vida, mientras esperamos el segundo regreso de Cristo. Bueno, puede parecer bastante difícil vivir una vida caracterizada por todos estos elementos de los versículos 5 al 7. Y la verdad es que la Escritura, el Espíritu Santo y aquí el apóstol Pedro no nos han dejado sin los recursos para que nosotros seamos capaces de hacer esto y de vivir de esta manera. Y eso es justamente lo que nos dicen los versículos 3 al 4, porque los versículos 3 y 4 son el fundamento por el cual nosotros somos capaces de hacer lo que Pedro nos dice en el versículo 5 al 7. Entonces, si un no creyente está escuchando esto
y de pronto intenta hacer lo que Pedro dice en el versículo 5, intenta tener fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, afecto fraternal, amor, se va a volver en el hombre o la mujer más legalista y más religioso, que al final solo le va a servir para recibir algún valor ante los ojos de los hombres, pero va a recibir más condenación en el tiempo del fin. Uno creyente no puede hacer esto, y ustedes van a darse cuenta por lo que Pedro está diciendo en los versículos 3 y 4. Versículos 3 y 4 entonces son el fundamento, son el preámbulo para entender que nosotros podemos hacer lo que él nos dice en el versículo 5 al 7. ¿Y qué nos dice Pedro en los versículos 3 y 4? Bueno, aquí él nos va a hablar acerca de cómo nosotros podemos vivir piadosamente. Y todos sabemos que nuestra vida tiene rezagos del pecado, vivimos en un mundo pecaminoso, vivimos en un mundo que hace propaganda para creer lo que es falso. Solo estábamos hablando del COVID-19 hace un momento como un ejemplo de eso, pero aparte de otras filosofías o lo que hoy se llama ciencia, no es ciencia, son filosofías, y todo eso nos lleva a vivir de una manera inmoral al final, porque toda desobediencia es inmoral a Dios, no importa qué tipo de desobediencia sea, es inmoralidad. Entonces, para seguir haciendo más fuego con la leña, un hermano en Cristo que es sano y que ha creído todas las mentiras acerca del COVID-19 no va a ir a la iglesia por mucho más tiempo, quizá en un año de aquí en adelante. Y bueno, si no va a la iglesia a pesar de estar sano y no tener ningún problema físico y decide quedarse en casa todo el tiempo por miedo, está viviendo una vida inmoral. Porque no está obedeciendo al Señor, no está reuniéndose con los creyentes, no está exponiéndose a la palabra, no está exponiéndose a la exhortación de otros hermanos que miren su vida, que vean su vida. Pero bueno, nosotros podemos pensar en cualquier pecado con el que nosotros estemos luchando y nos enfrentamos a un mundo que todo el día hace propagandas para hacernos pecar, y aparte de eso, lo que Santiago dice, nuestra propia concupiscencia, todos los días, los malos deseos, concupiscencia son malos deseos, fuertes deseos internos que nos incitan siempre a pecar, y todo eso hace que el Nuevo Testamento nos llene de admoniciones acerca de apartarnos del mundo. Santiago lo hace, que no nos manchemos con el mundo. Pablo nos dice en 2 Corintios 6:17 también que nos apartemos del mundo y de su contaminación. Y eso es lo que Pedro tiene en mente aquí, aparte de otras cosas que él escribe para advertir contra los falsos maestros. Pero si ustedes quieren luchar contra los falsos maestros, la mejor forma de hacerlo, el mejor antídoto es viviendo una vida piadosa, tanto en conocimiento como en la práctica. Entonces no serán engañados por los falsos maestros. Pero noten el versículo 3, entonces, teniendo todo esto en cuenta, dice, vamos a analizar estos versículos 3 y 4, con algunas aplicaciones, explicaciones, implicaciones, así que no va a ser tanto un tema como por lo menos yo tengo acostumbrado, sino que va a ser un sermón textual. Vamos a enfocarnos en estos dos versículos. Dice versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Su divino poder, y aquí nosotros podemos hacer la pregunta, su divino poder es una referencia, puede ser una referencia a Dios. Pedro está haciendo referencia a Dios, el Padre, o está haciendo referencia a Cristo. Obviamente está haciendo referencia a uno de los dos, o la divinidad de manera general, pero el poder de Dios tenemos en la Biblia, es un concepto más conocido en el Antiguo y el Nuevo Testamento, y es mencionado en el versículo 2, el conocimiento de Dios, la palabra Dios, el nombre de Dios, el título es mencionado en el versículo 2, sin embargo Cristo es mencionado al final del versículo 2. Y también Pedro hace esta conexión en el versículo 16. Él dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aquí en el versículo 16 habla del poder de nuestro Señor Jesucristo. Al final del versículo 2 habla de nuestro Señor Jesús. Y lo más probable es pensar que Pedro está hablando, cuando él dice en el versículo 3, por su divino poder, está pensando en Jesús. Está pensando en el Cristo exaltado a la diestra del Padre.
Entonces, la frase su divino poder se refiere a lo que pertenece a la naturaleza o estatus de la divinidad, en este caso de Cristo. Este es el poder de Cristo. Y nosotros sabemos el poder de Cristo. El poder de Cristo es un poder que no tiene límites, es el mismo poder de Dios. Cuando estamos estudiando Lucas encontramos el poder de Cristo desplegado de tantas maneras diferentes y diversas que nos dejan absortos cada vez que nosotros contemplamos esto. Y hemos estudiado en el capítulo 6, versículo 19 de Lucas, dice: y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Poder salía de él y sanaba a todos. Esta era una muestra del poder de Jesús. En Hechos, capítulo 10, versículo 38, dice: cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El poder de Jesús manifestado entonces en su ministerio terrenal fue sorprendente. Es algo que los judíos nunca antes habían visto. Por eso fue mayor su condenación, porque estuvieron frente a alguien que expresaba, que manifestaba un poder que nunca antes habían visto, nunca antes habían contemplado. Jesús hizo todo lo que necesitó hacer para probar que era Dios. Todo tipo de milagros Él realizó durante su ministerio terrenal. Y aun cuando era un bebé, Él seguía siendo Dios. Y esto es algo difícil para nosotros de entender, pero aún siendo un bebé, Él tenía el conocimiento pleno de la divinidad y el poder pleno de la divinidad. Y aun cuando era un bebé, y aun cuando estaba en su estado de humanidad, velado por su humanidad temporalmente aquí en la tierra, aún Él era cierto de lo que dice Pablo. Era cierto de lo que dice Pablo en Colosenses, el capítulo 1, nos dice él en el versículo 15: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Es impresionante solo pensar que ese bebé nacido de María, estando en el pesebre, estaba sosteniendo todo el universo en ese mismo instante. Es algo imposible de entender para nosotros, yo no puedo comprender eso, pero ese bebé estaba sosteniendo todo el universo, como dice Pablo en el versículo 17 de Colosenses 1. Este es un tema que muchos teólogos en el pasado han tratado de explicar, han tratado de ilustrar, pero al final siempre queda el misterio, el gran misterio de la humanidad y la divinidad de Cristo, cómo este bebé en ese mismo instante estaba haciendo subsistir todo el universo, y cada átomo que se mantiene unido gracias al poder que emana de Cristo desde el cielo, siendo antes de todas las cosas, antes de toda la creación. Bueno, este es el poder de Cristo, este es el poder de Jesús. Y podemos ver su poder también y contemplarlo en la misma creación, el poder de Dios, el poder de Cristo manifestado en la creación. Este es el poder, ahora regresando a 2 de Pedro, este es el poder que dice Pedro que obra en nosotros y nos hace lo que somos. Nos ha hecho nacer de nuevo y nos ha santificado y nos capacita para vivir una vida piadosa. Este es el poder de Cristo, es su divino poder. Esta es la fuente de donde emana entonces el deseo que yo puedo tener para obedecer, para vivir en santidad. La capacidad para obedecer viene del poder que emana de Cristo, de su energía directamente puesta en mí por medio de su Espíritu. Ahora, ¿para qué sirve esto? Entonces, Pedro nos dice en la primera parte del versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por ese divino poder. Todas las cosas que son necesarias para vivir una vida piadosa nos han sido dadas por el poder divino de Cristo. Una vida piadosa. La palabra piedad aparece allí. La palabra piedad es importante para Pedro, es importante para los autores del Nuevo Testamento, es importante para nosotros.
Es importante porque esta palabra reúne de manera general lo que debe caracterizar la vida de un cristiano. Es esta palabra lo que nos distingue a nosotros de la gente del mundo. Alguien lo definió de esta manera, un poco académica, pero es la definición apropiada de la palabra piedad. Es la verdadera religión que se muestra a sí misma en reverencia ante lo que es majestuoso y divino en adoración. Es decir, es una vida de obediencia, es una vida de obediencia activa. Es tener un respeto reverente, un temor reverente hacia Dios, y ese temor reverente nos lleva a vivir una vida obediente. Pedro repitió esta palabra, recuerden, en el versículo 6 él usa la palabra piedad, en el versículo 7 la repite, a la piedad añadan afecto fraternal. Él nos dice también en el capítulo 12, versículo 9, dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos. Y noten el contraste de los piadosos, dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Aquí en el versículo 9, Pedro está utilizando la palabra piadosos como un sinónimo de cristianos. O sea que no puede haber tal cosa como un cristiano que no es piadoso. No hay tal cosa. Un cristiano es sinónimo de una persona que vive piadosamente. Tanto así que Pedro lo usa como un sinónimo en contraste a los injustos que van a ser condenados en el tiempo del fin. En el capítulo 3, el versículo 11, dice otra vez Pedro 3:11, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Pablo le dice a Timoteo, ejercítate para la piedad. Y ustedes se dan cuenta entonces rápidamente que la piedad es algo que se nos da por el poder divino de Cristo, se nos da la capacidad de vivir piadosamente, pero al mismo tiempo es nuestra responsabilidad, la piedad. Pablo mismo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 6:11, sigue la piedad, ejercítate para la piedad, sigue la piedad, esfuérzate por ser piadoso. Y en Hechos, capítulo 13, versículo 12, leemos que Pedro mismo, el mismo Pedro que es el autor de este libro que estamos viendo aquí, el mismo Pedro utiliza la palabra en el versículo 12 de Hechos 3. Dice, viendo esto, Pedro respondió al pueblo cuando habían sanado al hombre. Dice, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos de nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? Bueno, la palabra entonces piedad habla de decencia, de honestidad. Alguien que es decente, alguien que es honesto, transparente, alguien que es veraz, alguien que es íntegro. Eso es ser piadoso. Y usualmente se refería a una persona que vivía como si el Dios al que adoraba estaba constantemente delante de él. Y todo lo que hacía lo hacía pensando en que ese Dios al que adoraba estaba delante de él. Y todo lo hacía para honrar a ese Dios. Entonces, este es el estándar nuestro. Pedro nos dice que todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Y la palabra, una palabra que nos llama la atención de este versículo 3 es la palabra todas. Todas. Todas para nosotros es una tremenda motivación. Pedro no especifica qué cosas son las cosas que pertenecen o necesarias para vivir una vida piadosa. Pero nosotros podemos pensar en algunas de estas cosas, todo lo que el Nuevo Testamento enseña, el Evangelio, la Escritura, el Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, la guía del Espíritu, la instrucción del Espíritu, los maestros en la iglesia, la exhortación de los hermanos en nuestra congregación, el ánimo, la corrección, todos los recursos, todas las instituciones de la iglesia, la Santa Cena, el bautismo, el mismo Evangelio con todas sus implicaciones, todo esto. Todo lo que es necesario se nos ha dado para vivir una vida piadosa por su divino poder. Esa es la fuente. Entonces, la palabra todas es una tremenda motivación porque no hay nada extra que necesitemos para vivir una vida piadosa, para agradar a Cristo. Tenemos todo por medio de su poder divino.
En la vida cristiana, en la historia del cristianismo, siempre ha habido personas que han querido añadir algo a los cristianos para que vivan una vida piadosa. Quizá uno de estos elementos, de estas cosas que se han añadido en los últimos años ha sido la psicología para ayudar a los cristianos a vivir una vida piadosa, la psicología. Justo ayer estábamos en la clase de hermenéutica y un hermano hizo una pregunta interesante acerca de la psicología de manera indirecta, y él decía que hay de todos los problemas intrafamiliares. Como escuchamos, a veces ustedes escuchan palabras psicológicas en el diario del Universo o en cualquier otro diario, en cualquier otro noticiero, y escuchamos palabras psicológicas y uno las escucha todos los días y las lee todos los días y uno comienza a utilizarlas todos los días. Por ejemplo, femicidio. Esa es una palabra que viene del movimiento feminista, femicidio. Eso no está bien. Hay una sola palabra generalizada, es homicidio. No existe el femicidio. Eso es una palabra del movimiento feminista. Y otra de estas palabras es, violencia intrafamiliar y violencia violencia lo otro. Y son términos psicológicos y nosotros de pronto pensamos que en la iglesia necesitamos este tipo de consejos para ayudarnos a resolver los problemas que tenemos en nuestra familia. Porque no tenemos psicólogos, no tenemos consejería. Los que predican ahí en nuestra iglesia, comunidad de Berea, no hablan de la violencia intrafamiliar, y entonces nosotros no sabemos qué hacer o cómo resolver esos problemas, porque ellos no hablan acerca de esos temas. Así que, ¿qué podemos hacer? Tenemos que acudir a un psicólogo, a estas personas que hablan de estos problemas particulares. Bueno, recuerdo que ayer estábamos conversando y recordábamos a los puritanos que vivieron hasta el siglo XVII, en los 1600. La psicología no existía en el tiempo de los puritanos. Las lavadoras no existían, las refrigeradoras tampoco. Las cosas que hacen nuestra vida más fácil no existían. Y las familias, los padres tenían 5, 6, 7, 8, hasta 13 hijos. Y esos hijos y esas familias eran más piadosas, quizá el doble de piadosas que los cristianos de hoy. Sin psicología. ¿Por qué? ¿Por qué necesitamos psicología? No necesitamos psicología. Necesitamos la palabra, porque esa nos santifica. Ellos podían vivir piadosamente sin psicología. Y no existía ni siquiera el término violencia intrafamiliar. Y estas son cosas que se enseñan en la iglesia evangélica. Estas son cosas que quizá ustedes habrían escuchado estando en otras iglesias, y hay charlas acerca de estas cuestiones. Pedro dice, todo lo que necesitan para vivir una vida piadosa viene por el poder divino de Cristo. El problema es que no siempre queremos ir allí. Y queremos otra cosa. Pero no solo es este un problema un poco externo. Cuando pensamos en la palabra todas, es una tremenda motivación, pero también es un gran desafío para nosotros, porque eso hace que nosotros no debamos acudir a fuentes externas para ayudarnos a vivir una vida piadosa, fuentes extra bíblicas, ¿sí? Y otra de esas fuentes que es mucho más sutil es nuestra propia justicia propia. Creo que todos luchamos con eso. Yo sé que cada uno de los que están en este salón luchan con la justicia propia. Yo sé que eso es verdad acerca de mí y sé que eso es verdad acerca de ustedes. Y sé que eso es verdad acerca de cada uno de los líderes que he leído en sus libros. Sea que lo reconozcamos o no, luchamos con nuestra justicia propia. Creemos que somos muy buenos y muy fuertes como para resistir al pecado en nuestro propio poder. Y entonces tomamos decisiones que evidencian una falta de dependencia en Dios. ¿Cuántas veces hemos fallado en orar? ¿Cuántas veces hemos fallado en leer la Escritura? ¿Cuántas veces hemos fallado en asistir a los cultos para estar en comunión? ¿Cuántas veces hemos fallado en tener comunión con el Señor? Y cada vez que fallamos es porque confiamos mucho en nosotros mismos. Y este solo es el principio de la caída. Esto puede tener diferentes formas, esto puede expresarse de diferentes maneras en la vida de un creyente. Hubo un debate antiguo acerca del legalismo y el antinomianismo.
Hay dos teólogos antiguos, muy antiguos, pero eminentes, que escribieron acerca de esto. Escuchen lo que ellos dicen. El primero dice lo siguiente: temo en gran manera, esto él lo escribió quizá en el siglo XVII, temo en gran manera que una especie de religión racional viene entre nosotros. Lo que quiero decir es que viene una religión que consiste en la mera atención a tareas y ordenanzas externas, sin el poder de la piedad. Y por tanto, la gente caerá en un servicio a Dios que es mero deísmo, no teniendo ninguna relación con Jesucristo y el Espíritu de Dios. Qué gran advertencia. Esta fue una advertencia contra los protestantes. Y el segundo teólogo eminente dice, y lanza otra advertencia, dice: les advierto a cada uno de ustedes, y especialmente a los que son los directores de la conciencia, es decir, los líderes, pero a todos, que se ejerciten en el estudio, la lectura, la meditación y la oración, para que sean capaces de instruir y confortar tanto su propia conciencia como la de otros en el tiempo de la tentación, y para traerlos de vuelta de la ley a la gracia, de la justicia activa a la justicia pasiva recibida. En otras palabras, para traerlos de Moisés a Cristo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que cada vez que nosotros nos apartamos de la dependencia del Señor es porque estamos siendo legalistas, estamos creyendo que tenemos el poder en nosotros para vivir una vida piadosa. Y aquí Pedro nos está diciendo: no, ustedes no tienen el poder para vivir una vida piadosa. Ese poder viene por el poder divino de Cristo, que es la fuente. Es la fuente de ese poder. Por tanto, necesitamos asirnos de Él, mirarlo a Él, verlo a Él, conocerlo más a Él, hablar con Él, escucharle a Él, contemplarle a Él. Es la única manera de vivir una vida piadosa. Por eso decimos: no hay secreto para la santificación, no hay secreto. Los encuentros ya de largo probaron ser un desastre, un fiasco, ¿no? Los encuentros en la iglesia evangélica, pura emoción, nada de piedad. Esta palabra entonces, todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su poder divino. Todas las cosas las tenemos en Cristo. Esto es una gran responsabilidad para nosotros. Ahora, ¿dónde en la segunda parte de este versículo 3? La segunda parte de este versículo 3 dice: ¿por medio de qué nosotros recibimos? ¿Por medio de qué nosotros recibimos este poder divino que nos capacita, que nos da todo lo que necesitamos para vivir una vida piadosa? ¿Cómo lo recibimos? Pues yo quiero recibirlo. Y Pedro nos dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Aquí Pedro usa una palabra interesante para conocimiento, epignosis. Epignosis es una palabra como más intensa para hablar del conocimiento. Y Pedro habla del conocimiento con frecuencia en esta carta. En el capítulo, en esta carta y en la anterior, déjeme ver, en el capítulo 1, el versículo 2 ya dice, en 2 de Pedro 1, 2, gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 8 dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 2, el versículo 20, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice en el capítulo 3, finalmente, el versículo 18, 3:18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El conocimiento de Cristo. Ustedes sabían esto, que las universidades fueron creadas para entrenar predicadores. Cuán extraño suena esto, ¿no? En el siglo XXI. Las universidades fueron creadas para entrenar predicadores. Sí, esto fue cierto. Esto fue cierto en Norteamérica y en Europa.
entrenaban predicadores. Para eso fueron creadas las universidades, para el conocimiento de Cristo, para impartir ese conocimiento a otras personas. Pero poco a poco esto fue cambiando. O al día de hoy tenemos a las universidades para entrenar a aborrecedores de Cristo, ¿no? Esto es lo que hacen las universidades en nuestro tiempo. Pero el cambio fue paulatino. El proceso fue lento, pero seguro. Tanto así que podemos ver el fruto del día de hoy. En el tiempo antiguo, en la Edad Media y hasta el tiempo de la Reforma, entonces las universidades eran utilizadas para aceptar, como alguien dijo, explícitamente a cristianos. Las universidades eran explícitamente cristianas, es decir, no se avergonzaban de decir que eran cristianas para entrenar a predicadores. No había una vergüenza acerca de esto. Eran explícitamente cristianas. Pero esto cambió con el tiempo y pronto dieron paso a otras ciencias y filosofías en la universidad, y entonces el cristianismo se volvió un departamento dentro de la universidad. Y decían, seguimos siendo una universidad cristiana, pero también hay otras cosas que tenemos que considerar, y ahora si alguien quiere entrenarse para ser predicador, tenemos el departamento, la oficina del cristianismo, pero también tenemos otras más seculares que creemos que son importantes. Y este fue el comienzo del desliz, y todo terminó en el proceso cuando al final las universidades desterraron completamente al cristianismo para ahora avergonzarse. Y ahora lo que hoy dicen las universidades, somos históricamente cristianas. Originariamente fuimos cristianas, pero ya no lo somos más, y eso incluso lo dicen con vergüenza. ¿Cuál es el resultado? Una sociedad sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de Cristo. Profesionales entonces que hacen leyes en las naciones sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de Cristo, y leyes que son levantadas directamente en contra del dedo de Dios, en contra del rostro de Dios. Esta es la sociedad en la que nosotros vivimos ahora. Pedro aquí nos recuerda que nosotros recibimos todo lo que necesitamos para una vida piadosa mediante el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo. Hay tanto que podríamos decir acerca del conocimiento de Dios. Por medio de este conocimiento tenemos acceso entonces a todas las cosas que necesitamos para vivir una vida piadosa. El conocimiento de Dios. Hay libros que se han escrito acerca del conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios que está en su palabra. Necesitamos más conocimiento de Dios, no menos conocimiento de Dios. Por eso es que ustedes ven que en esta iglesia siempre estamos predicando la Biblia. Predicamos la Biblia, porque en la Biblia está el conocimiento de Dios. No damos charlas psicológicas, no hablamos de violencia intrafamiliar, porque eso no transforma el corazón de nadie, son solo consejos morales. Les damos la Biblia para que conozcan quién es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Quién es Cristo? Y así ustedes van a tener acceso para vivir una vida piadosa. Y Pedro nos dice, y él denomina al que nos da este conocimiento. ¿De quién es este conocimiento? Dice en el versículo 3, la última parte, de aquel que nos llamó. De aquel que nos llamó. Qué manera tan interesante de nombrar a la divinidad. Aquel que nos llamó. El enfoque aquí es en la conversión, el que nos llamó, el llamado de Dios. Este es el llamado. Estamos conociendo al que nos llamó a la salvación. El llamado de Dios, entonces, tenemos aquí, no es una invitación, es un llamado eficaz. Pedro utiliza esta misma frase en muchos versículos que no los vamos a leer por falta de tiempo. Pero este es el llamado. Él nos ha llamado a vivir una vida piadosa y conocemos al que nos llamó a la salvación. ¿Quién es? Es Dios, es Cristo quien nos ha llamado. Ahora, ¿por medio de qué? Dice que nos llamó por su gloria y excelencia. No nos llamó por nuestra gloria y nuestra excelencia. Nos llamó por su gloria y por su excelencia. La palabra gloria es el esplendor y la majestad de Dios, de Cristo. Esta es la palabra gloria, el esplendor y la majestad de Cristo o de Dios. La palabra excelencia, el término excelencia,
tiene que ver con el término virtud. También podría ser traducido como virtud. Se refiere, por ejemplo, Pedro lo usa en el versículo 5, lo que ven traducido allí como virtud. En el versículo 5 es la misma palabra que se traduce como excelencia en el versículo 3. Y esto hace referencia entonces, excelencia o virtud, a la vida moral. A la vida moral. Naturalmente, en el Nuevo Testamento, la vida moral de un creyente, la virtud o la excelencia, pero aquí está aplicado a Dios o aplicado a Cristo. Se refiere a la excelencia moral de Cristo. Es por la gloria, el esplendor y la majestad de Cristo y por la excelencia moral de Cristo que tú y yo hemos sido llamados a la salvación. Y por medio de este llamado a la salvación tenemos el conocimiento de Él para tener acceso a todo lo que nos ayuda a vivir una vida piadosa. Lo que Pedro dice es que cuando Dios salva y Cristo nos llama a esa salvación, este llamado Él lo hace a través del conocimiento de la gloria y la excelencia de Cristo. Lo primero que tú conociste cuando llegaste a la salvación fue quién es Dios. La primera percepción que tú tuviste de Dios fue su gloria y su excelencia, su perfección moral y su esplendor. Esa fue la primera imagen que Dios imprimió en tu mente cuando Él te llamó a la salvación. Y esa fue la imagen irresistible para nosotros que inevitablemente hizo que acudamos a Él en fe y en arrepentimiento. En otras palabras, cuando Cristo llama a las personas a Él mismo, Él les muestra su esplendor. Él les muestra su gloria, su grandeza, la belleza de su carácter moral. Cristo le muestra al pecador. Eso es irresistible para cualquier alma. Y entonces, por esa causa, venimos postrados ante Él en fe y en arrepentimiento. Y esto es un gran recordatorio incluso para nuestra vida de santificación, no solo para nuestra salvación. Esta imagen interna que la encontramos en Escritura, que es la belleza, el esplendor de Cristo y de Dios, no solo fue usado para que lleguemos a la salvación, tiene que ser usado también para santificarnos, para vivir una vida piadosa, entender que la belleza de Cristo es más atractiva que los placeres del mundo, que la gloria de Cristo da más satisfacción al alma que la práctica de cualquier pecado. Que el deleite de contemplar a Cristo es mucho mayor, infinitamente mayor y más placentero que contemplar al pecado. Y esta es sin duda una de las claves para vivir una vida piadosa. Esto es lo que tenemos que entender. Y entendemos entonces, cada vez que pecamos es porque le hemos dado la espalda a una persona, es porque le hemos dado la espalda a Cristo, porque no le hemos visto como Él es, en su plena belleza, grandeza y esplendor. Pero Pedro continúa en el versículo 4, debo terminar 8:30 creo, ¿no? ¿O no? Antes de eso. 8:15, ya. En el versículo 4 dice Pedro, por medio, y él continúa, añade otra conexión aquí, dice por medio. Es decir, pensando en la gloria y la excelencia de Cristo, la gloria y la excelencia de Cristo, hemos recibido algo por medio de estas cosas. Dice, por medio de las cuales, por medio de la gloria y la excelencia de Cristo, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Grandísimas y preciosas promesas. La palabra preciosas tiene la idea de algo que es muy valioso, muy honorable. Y la idea de grandísimas es simplemente un superlativo para algo que es grande. Es el superlativo, no solo es grande, es grandísima cuando se habla de sus promesas. ¿A qué promesas se refiere? Bueno, Pedro no nos dice qué promesa particularmente, pero el texto, aunque no diga esto, él nos dice más adelante, habla de la promesa de la segunda venida de Cristo. En el capítulo 13, versículo 4, dice, capítulo 3, versículo 4, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento?
¿Dónde está la promesa de su advenimiento? El versículo 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá. Es decir, la promesa en esta carta, por lo menos, es una referencia a la segunda venida de Cristo. Estas promesas, entonces, son las que tenemos en cuenta cuando venimos a contemplar la gloria y la excelencia de nuestro Salvador. Hemos recibido promesas, muchas, y una de esas es que Cristo retornará por segunda vez por nosotros. Estas son preciosas y grandísimas promesas. Para nosotros el mundo no termina entonces aquí en la tierra, sino que va a continuar en el estado eterno, con cuerpos renovados. Estas promesas están en oposición a las promesas de los falsos maestros, ¿no? Y en el mismo contexto de esta carta, todas las promesas de los falsos maestros tienen que ver con el aquí y el ahora. Las promesas de Cristo tienen que ver con el aquí y el ahora, pero también con el después. Esta es la gran diferencia y esa es nuestra esperanza. Y Pedro nos dice aquí en el versículo 4 que hemos recibido estas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, por estas preciosas y grandísimas promesas, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Probablemente entonces si tiene en mente la segunda venida de Cristo, cuando nosotros no seremos dioses, pero participaremos de una manera mucho más relevante de la naturaleza divina cuando seamos transformados. Entonces, el creyente comparte algunos atributos de Dios, incluso ahora. No nos hacemos divinos. Esta es una realidad presente, pero será más completa en el futuro. Calvino dijo, el propósito del Evangelio, tarde o temprano, es hacernos como Dios. Si ustedes quieren resumir todo el propósito del Evangelio, Calvino lo dijo de manera excepcional, hacernos como Dios. ¿Cómo es Dios? Yo debo ser aquí en la tierra. Este es el gran fin y el gran propósito del Evangelio. Es el gran llamado del Evangelio, ser como Dios. Y en verdad seremos como Dios de una manera final cuando nuestros cuerpos sean resucitados y glorificados. Y Pedro, añade una cosa más al final de este versículo 4. ¿Cómo llegamos a participar de esta naturaleza divina? Bueno, por medio de recibir esta promesa del llamado, pero también, dice al final del versículo 4, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. Noten, el énfasis de Pedro entonces es que nosotros hemos recibido todas estas cosas, pero hay un paralelo a nuestra responsabilidad, y es que hemos huido del pecado, hemos huido de la corrupción del mundo. La palabra corrupción es algo que perece. El mundo natural está corrompido por el pecado del hombre. La comida se corrompe, todo se corrompe, el cuerpo humano se corrompe, los falsos maestros se corrompen. Ellos son esclavos de corrupción en un sentido moral. La corrupción es el pecado, No necesariamente nuestros cuerpos físicos del que debemos huir, es el pecado, la corrupción del mundo. Esta palabra entonces, mundo, aquí es usada como para hacer referencia a la sociedad rebelde en contra de Dios, y nosotros hemos estado huyendo de la corrupción, estamos huyendo de la corrupción del mundo. Esta es otra característica de un creyente, alguien que ha nacido de nuevo. Entonces John Wesley, la mañana del 24 de mayo de 1730, en un tiempo de crisis, él dice, todos estos días apenas recuerdo, él escribe esto, todos estos días apenas recuerdo haber abierto el Nuevo Testamento, aunque sobre grandes y preciosas promesas. Y vi, dice él, más que nunca, que el Evangelio es en verdad una gran promesa desde el principio hasta el final. El día, el momento o la circunstancia en que tú y yo dejamos de ver al Evangelio como una gran promesa que nos hace vivir piadosamente es porque hemos dejado de mirar a Cristo. Hemos dejado de mirar su esplendor, su grandeza y su hermosura.
Ustedes se dan cuenta la gran implicación que tiene este pasaje para nuestras vidas. El texto dice todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. No hay un solo cristiano en esta vida, en este mundo, que pueda mencionar una sola excusa para el pecado. No podemos justificar nuestro pecado, aunque las circunstancias sean muy difíciles y muy demandantes de nosotros. El pecado nunca es justificable. ¿Por qué? Porque Pedro nos dice que ya todo se nos ha sido dado por el poder divino para vivir piadosamente. El poder está allí, el recurso para hacerlo está allí. La pregunta es si nosotros vamos a ser lo suficientemente diligentes para hacer lo que tenemos que hacer, en apropiarnos de estas promesas, en apropiarnos de estos recursos. Estamos en un proceso, todos estamos en un proceso, y damos gracias a Dios y gloria a Dios de que mientras la palabra sigue siendo predicada desde este púlpito y alrededor del mundo por medio de predicadores fieles, los cristianos están oyendo, están siendo levantados, están siendo confortados, y corazones oscuros están recibiendo la luz del Evangelio para vivir una vida piadosa. Somos un ejército de hombres y mujeres piadosos. Es así como debemos mirarnos. Es así como Dios nos ve, y esperamos que sea así como los impíos nos vean, para que se vean atraídos a esta salvación. Vamos a orar para terminar. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todos los recursos que encontramos en ellas. En verdad no necesitamos nada más aparte de Cristo y su palabra que ha sido revelada a nosotros. No necesitamos, Señor, los recursos que el mundo nos ofrece, las filosofías o las falsas ciencias, las universidades, de las noticias y de las propagandas. No necesitamos, Señor, los movimientos emergentes dentro de la iglesia. No necesitamos, Señor, los discipulados novedosos y grupos y formas de hacer iglesia que no se conforman a lo tradicional y al patrón bíblico. No necesitamos nada de eso. Necesitamos lo que los puritanos afirmaban, Señor. Era Cristo, solo mirar a Cristo y a su palabra. Este es el todo. Como decía Calvino, Señor, el fin del Evangelio es hacernos como Dios, es que vivamos como Dios es. Ayúdanos, Señor, te pedimos, a que lleguemos a este fin, a que vivamos este propósito en nuestras vidas. Lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos.